y vamos a compartir la pizarra para dar inicio a los conceptos que vamos a ver hoy día. La clase pasada nos dedicamos, hablamos sobre la gráfica y principalmente sobre los dominios, los recorridos, digamos, dimos harto, conceptualizamos harto ese tema. Y ahora vamos a hablar sobre una función específica, que es la función lineal. Y en base a la función lineal vamos a ver algunos otros conceptos importantes de las funciones, como son la pendiente y cómo definir ese tipo de, digamos, de concepto, cómo obtenerlo y cómo a través de un gráfico yo puedo obtener la ecuación de una función. ¿Ya? Eh, entonces déjenme compartir aquí la pizarra. Bien. Eh, bueno, hay muchas funciones, es decir, hay muchas ecuaciones, muchas relaciones entre grupos numéricos que están modeladas, digamos, por una ecuación, y dependiendo del tipo de ecuación y dónde está la variable o dónde está el dominio ubicado, que eso lo vimos la clase pasada, me parece, es el nombre que se le da a la función. Entonces, por ejemplo, cualquier función que tenga el x, ¿no es cierto?, como un entero y que esté elevado a 1, sumado con números nomás, esto pertenece a una o corresponde a una función lineal. Entonces siempre va a depender de dónde está la incógnita. Por ejemplo, yo puedo tener la función exponencial, que tiene esa forma, ¿no es cierto? Donde el exponente es mi dominio. Entonces yo voy reemplazando el dominio ahí y por eso se llama función exponencial, porque crece rápidamente, ¿no es cierto? Y, digamos, se modifica de esa manera. Pero la función lineal es esta. Ya vamos a dar la forma general, digamos, más formalmente. Solamente estoy tratando para no adelantarme y poder ir llegando de a poco a esa expresión final de esta función lineal. Entonces, lo primero que vamos a determinar que una función lineal en el gráfico es una recta. Es decir, si nosotros tenemos un plano cartesiano aquí y esa función lineal siempre se va a representar con una recta en el plano cartesiano. Esa recta puede tener distintas características, puede estar inclinada de esa manera, puede estar un poco más vertical, puede ir creciendo de derecha a izquierda, es decir, al revés, puede ser paralela al eje X, puede ser paralela al eje Y, etc. Pero en todos esos casos estamos frente a una función lineal. Ahora, para yo determinar esa recta de esa función lineal, ¿no es cierto?, es necesario que yo determine dos aspectos. Primero, la pendiente de esta recta. Y en segundo lugar, debo determinar el punto que cruza al eje Y. ¿Sí? Esas dos cosas. La pendiente y dónde cruza esa recta al eje Y. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la pendiente? La pendiente de una recta es el cambio del eje vertical comparado con el eje horizontal. Vamos a ver una recta aquí, vamos a elegir dos puntos. Recuerden que para hacer una recta yo necesito solamente dos puntos. Entonces vamos a elegir dos puntos. Voy a elegir el punto 1 y el punto 2, o el punto 2,1, es decir, y después el punto 3,4.
o 4,3. Entonces con esos dos, yo voy a hacer una recta aquí, muy chueca. Vamos a hacerla de nuevo. Era un poquito más vertical. Ahí sí. Y entonces aquí tenemos esas cositas ahí que nos indican por dónde pasan los puntos. Entonces tenemos el punto 2,1 y tenemos el punto 4,3. Entonces dijimos que la pendiente de esta recta va a ser el cambio, o sea, cómo va variando la recta, digamos, en su desarrollo en función del eje Y comparado con el eje X. Entonces, si yo observo, digamos, esta pendiente, ¿no es cierto? Esta función que ustedes ven ahí, voy a generar, déjenme un poquito que estoy buscando acá un ejercicio concreto acá en el libro para, para después colocarles como ejemplo. Ya. Entonces, si yo tengo aquí que mi pendiente es el cambio vertical dividido, ¿no es cierto?, por el cambio horizontal, yo voy a proyectar estas líneas, ¿no es cierto?, que yo dibujé aquí, de los puntos que están formando esos pares de números o esos pares de ordenadas y de abscisas. Entonces, si yo hago eso aquí y reemplazo esos números, mi cambio vertical, mi delta vertical sería mi punto 2 menos mi punto 1. Y mi cambio horizontal sería mi x1, perdón, mi x2 menos mi x1. Profe, ¿Sí? creo que, ahora viendo esto, creo que en taller, en PSU, matemáticas, creo que igual nos enseñaron esto. Eh, sí, pero necesito yo repasarlo para poder después seguir avanzando con lo siguiente. ¿Sí? Así que les va a servir igual doblemente si lo hacen, si lo vemos acá. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, si yo reemplazo ahora los valores que yo tengo ahí arriba, mi I2 sería el número 3, ¿no es cierto? Entonces yo tomo ese 3 y lo llevo aquí. Y a ese yo le resto mi I1, que sería ese que está ahí, ¿no es cierto? Entonces yo lo tomo y lo dejo ahí. Y a ese I1, entonces, a esa resta yo le divido la resta de x2. ¿Cuál sería mi x2? El 4, que va con el 3. Ahí. Y a ese 4 yo le voy a restar el i2 que está ahí, ¿no es cierto? Y entonces el resultado de esta pendiente sería 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2. Tendría una pendiente de 1. Ahora, esta pendiente de 1, entonces me señala que esta recta que usted ve ahí, ¿no es cierto?, va cambiando por cada número o por cada salto que se pega, digamos, en el eje Y, cambia también un número en el eje X. Entonces va parejo. Por eso que pasa por el origen y va de esa manera, porque tiene un cambio de 1. Es decir, esa es la relación que hay entre el cambio de X, el cambio de Y, dividido por el cambio de X. Si, por ejemplo, el número le da 2, el doble, quiere decir que por cada X que cambia 2 números en Y. Porque recuerde que el cambio es de Y con respecto a X. Entonces, ese numerito que le da es la relación que tiene Y con respecto a X.
Entonces, en este caso, cambian igual. Si usted sube una unidad en el X, sube una unidad en Y. Si, por ejemplo, fuera una pendiente de 2, entonces, usted una unidad de X y cambia 2 unidades en Y. Si fuera la pendiente de 3, por una unidad de X, cambia 3 unidades en Y. Entonces, mientras mayor es la pendiente, mientras más alta es el número de la pendiente, más vertical está la recta. Porque en el fondo, por cada unidad de X que cambia, cambia muchas unidades en Y. Entonces, en el fondo, la recta se empieza a levantar así. En cambio, si le da valores menores a 1, 0,5, por ejemplo, en fracción le da 3 cuartos, un medio, ¿no es cierto? Un tercio, etcétera. Eso quiere decir que por cada unidad que cambia de X, por ejemplo, si le da 3 cuartos, por cada unidad que cambia de X, solamente cambia 3 cuartos de unidad en Y. Y por eso que mientras más pequeño es el número, más horizontal está la recta. ¿Ya? Porque eso también es importante que ustedes puedan interpretar. Es decir, no solamente hacer el cálculo y saber, digamos, mecánicamente cómo obtener la pendiente de una recta, ¿ya? Sino que también es tratar de razonar un poquito e interpretar y saber qué significa ese número. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Yo entendí todo bien, pero no sé si se podrá ver, pero me gustaría ver cómo cambia con el resultado que da, por ejemplo, con el 1. ¿Cómo cambia acá? ¿Cómo María? A ver, déjeme tratar de interpretar lo que usted me está diciendo. ¿Cómo cambia en el gráfico? Sí, Ya, mire, hagamos el ejercicio. Si nosotros decimos que la pendiente, la recta, tiene una pendiente de 1, significa que si yo tengo un 1 acá, el par es 1. Si yo tengo un 2, el par es 2. Si yo tengo el 3, el par es 3. Y por eso que la recta es así. En cambio, si tú tuvieras una pendiente de 2, por ejemplo, una pendiente de 2, esta es pendiente, bueno, pendiente en el fondo igual se representa con la letra M, ¿eh? Pendiente de 1. Pero si tú tienes, por ejemplo, otro ejercicio donde la pendiente sea de 2, si tú tienes 1 aquí, aquí tienes 2. Si tú tienes 2 acá, ay, ¿qué le pasó a esto que no escribe? Ahí está. Tienes 2 acá, aquí va a tener 3, 4. Entonces, si tú te das cuenta, esta pendiente es mucho más vertical que la de arriba, porque tiene una pendiente que es el doble de la de arriba. Entonces, si tú tienes una pendiente, por ejemplo, de 3 cuartos, eso significa que tú cambias 1 aquí, aquí está el 1 y el 3 cuartos está ahí. ¿Sí? Es decir, cambia 0,75 en el fondo. 2, 0,75 más, pero 0,75 más significa que llegaste, aquí está el 2, llegaste a la mitad nomás de ahí. Entonces tienes una pendiente mucho más horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí, ya entendí ya. Ya. Entonces esa, digamos, es la relación de cambio. Por eso que la definición de la pendiente es el cambio, digamos, la relación de cambio vertical con respecto al cambio horizontal. ¿Cuántos cambia verticalmente por cada unidad horizontal que cambia? Entonces, por eso que tú estás dividiendo, ¿no es cierto? Divides el I para sacar la pendiente, entonces divides la diferencia, o voy a resumirlo aún más. Tú divides un delta I dividido por un delta X. Es decir, el cambio de Y con respecto a X. Entonces, en el fondo, si quieres entenderlo así en forma rápida, siempre asume que la unidad de cambio de X es 1. Porque el resultado que te dé es, en el fondo, la relación que tiene Y con respecto a X.
O sea, por cada unidad de X, ¿cuánto cambia Y? Entonces, te da 3/4, por cada unidad de 1 de X, cambia 3/4 Y. Si te da 0,5, por cada unidad de X, cambia 0,5 Y. Te da 2, por cada unidad de X, cambia 2 Y. Entonces, mientras más alta la pendiente, más vertical está la recta. ¿Ya? Ahora, para yo ejercer la ecuación de una función lineal, esta función lineal siempre va a tener esta forma. Mx más b, donde este m es la pendiente y este b es el cruce, voy a ponerlo así, cruce de y, para hacerlo más cortito, ¿ya? Pero es como, se refiere que las ordenadas, cuando las ordenadas son 0, ¿ya? En el fondo, el b te indica el punto por donde el eje de o sea, donde la recta de la función cruza el eje y. Entonces, en este caso, de esta función que nosotros dibujamos, por ejemplo, en el primer caso, en este de aquí, ¿no es cierto? En ese caso, la función pasaba por el origen. Por lo tanto, nuestro b sería 0, porque pasa por el origen. Es decir, ¿dónde cruza el eje y? En el 0. Entonces, basta con que tú mires un gráfico para que sepas el b de una función. Vamos a ver aquí una función un ejemplo que tengo acá. Vamos a ver esta recta. Aquí tengo el 2, el 1, el menos 1, el menos 2. Y aquí tengo 1. No, me quedó muy, muy separado. Ahí. Tenemos el 1, ahí tenemos el 2. 1, 2. Entonces esta recta pasa por aquí. Me quedó corrida. Voy a dibujar la recta primero mejor y después dibujo los numeritos. Ahí. No es fácil hacer esto. Bueno, después el día lunes vamos a aprender a hacer gráficas con su celular, ¿ya? Ahí está el 2 y aquí está el menos 2. Ya. Entonces, este ejemplo nos sirve para dos cosas. Primero, para determinar que si nosotros hacemos la ecuación general, ¿no es cierto?, de una función lineal, dijimos, era mx más b. Entonces dijimos que b era el punto por donde cruza al eje y. Ojo con eso, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, esta recta cruza al eje y al eje x, ¿no es cierto? Entonces, eh, el lugar por donde cruza al eje y es el más 2. Por lo tanto, si yo quisiera determinar la función o la ecuación de ese dibujito que está ahí arriba, ahora todavía yo no sé cuál es mi mx, pero sí sé que b es 2. ¿Por qué? Porque ese 2 que está ahí corresponde a ese punto. Porque es el punto donde el eje x es 0. Y el eje x es 0 donde y es 2. Por eso que es el punto donde la recta cruza el eje y, porque es en ese eje y, o en ese punto, es donde la x vale 0. Donde la x vale 0, entonces la recta cruza el eje y. ¿Estamos claros con ese punto? Ahora, ¿cómo podríamos determinar la ecuación? Perdón, claro, la ecuación total para determinando la pendiente, que es el valor que nos falta. ¿Cuál sería el valor del número que acompaña a x? ¿Podemos hacerlo, no? Con ese gráfico, ¿podemos determinarlo con ese gráfico? ¿Cómo determinamos la pendiente aquí? Que alguien me vaya diciendo, o por micrófono o por el chat, como quiera.
Ideas. ¿Cómo determino la pendiente de esa figura, de ese gráfico? ¿Puedo hacerlo? ¿Ideas? No, profe. ¿No? Aparte, Joaquín, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo? Y tampoco capté mucho. ¿Qué quiere que diga? ¿Ya? Por eso estoy haciendo ejercicios para que podamos captar, digamos, completamente el concepto. Todavía quedan minutos, así que tranquilo. Ideas. A ver, volvamos a lo más básico. ¿Cómo yo determinaba la pendiente? ¿Cuál es la fórmula en el fondo? ¿Cuál es la fórmula de determinar la pendiente de una recta o de una función lineal como esa? ¿Alguien que me Y, repita? ¿Ya? ¿Y 2? 2, 2, y 2 sí, menos y 2, o sea, y 1 dividido por x2 menos x1. Ya, perfecto. Ya, entonces, y2 menos y1 partido por x2 menos x1, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo María. Entonces, entonces la pregunta es, ¿puedo yo determinar, captar dos pares de números x, porque x1 con y1 y x2 con y2? Porque en el fondo lo importante, chiquillo, aquí voy a volver atrás para reforzar algo que no lo dije y quiero que parece obvio, pero no siempre lo es que si usted se fija, no es cualquier x y cualquier y. Es decir, si usted elige un x aquí, tiene que ser el x que hace el par con el y de la función. Y si usted elige otro x acá, tiene que ser con el y que está con la función de allá arriba. No, no es que elija un x y un y al azar. O sea, puede elegir al azar el x y el y. Pero si elige uno de ellos, es decir, si elijo el x1, tengo que ver cuál es el i que corresponde a ese x1. Y ese es el i que va como i1. Si elijo al azar cualquier otro x, ese x, ¿no es cierto?, que elija, me va a definir cuál es el i2 que hace el par con ese x2. No es que yo elija, voy a elegir el 2, el 3, y después elijo acá el i, me tincó el 5 y el 7, no. O elijo los i o elijo los x. Pero al elegir uno, el otro par que yo digamos, lo empareje es el que corresponde al gráfico o el que corresponde a la ecuación. Aquí estamos tratando de determinar la pendiente a partir del gráfico. Después vamos a ver cómo lo determino a partir de la ecuación. Entonces, si yo elijo el x1, ¿qué x1 yo podría elegir para calcular esta pendiente? Recuerden que hay que ir avanzando de izquierda a derecha, ¿no es cierto? El x1 va a ser el primer x que está aquí a la izquierda y después el x2 va a ser el que viene acá. Lo mismo que con los i. El i1 es el primer i que se empareja con el primer x, o acá. El segundo es el que se empareja con el siguiente. ¿Qué x yo tengo ahí que puedo emparejar con un i? ¿El 1? Ya, pero si yo elijo el 1 y yo voy para arriba aquí, no sabría exactamente cuál es ese número, ¿no es cierto? El menos 2. Ya, el menos 2. ¿Por qué el menos 2? Porque el menos 2 que está ahí, yo estoy seguro que el menos 2 se empareja con el i0, que es ese. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Todos? Sí, 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 sí. sí. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces yo elijo el x2, voy a reemplazar aquí, perdón, x1. X1 sería menos 2, ¿no es cierto? Y el i1, que es el que empareja con ese, es el 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a elegir el el i2, o el x2, perdón, el x2, que es ese de ahí.
¿qué otro x2 puedo elegir yo que yo sé exactamente cuál es la pareja de ese x en el y? El 0. El 0, muy bien, porque el 0 que está aquí, el x0, que es justamente en el origen ahí, yo sé que empareja con el y2, que está ahí arriba, ¿no es cierto? Donde cruza el eje x. Entonces, yo voy a reemplazar mi x2, ahora es, ¿no es cierto? 0, y el y2, que es su pareja, es el 2. Entonces, este pasa a ser positivo, ¿no es cierto? Porque era una resta, pasa a ser positivo, y este me queda 2 menos 0, 2, dividido por 0 más 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Así que tiene una pendiente de 1. Positiva. ¿Por qué positiva? Porque va creciendo de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo la pendiente de 1, entonces yo vengo y reemplazo ese 1 ahí, ¿no es cierto? Porque es mi m. Entonces, finalmente, la función o la ecuación de esta función me queda x más 2. Esa es la ecuación de esa función. Y si usted ahora toma esta función, ¿no es cierto? Que es x más 2, función x, función de x más 2. ¿Tiene alguna restricción ese dominio? ¿Hay algún número real que yo no pueda colocar en ese x? Veo que, como veo, creo que en mi opinión no hay ninguna restricción. Ya, muy bien. Ya, no hay ninguna restricción. ¿Sí? Por lo tanto, si no hay ninguna restricción, entonces yo puedo hacer cualquier real. Veamos. Pongamos como dominio el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, aquí vamos a ver nuestro recorrido. Si yo reemplazo ahora f de 1, perdón, de menos 1, voy a hacerlo aquí, f de menos 1 sería menos 1 más 2, ¿no es cierto? Menos 1 más 2, 1. Ahí. Después, f de 0, 0 más 2, f de 0, 2. Después, el 1, f de 1, 1 más 2, f de 1, 1 más 2, 3. 3. Y luego, f de 2 igual a 2 más 2, f de 2, 4. Perfecto. Ahora hago el gráfico. Entonces el gráfico lo tengo que hacer con esta tablita que hice ahí. Tengo mi eje Y, mi eje X, ¿no es cierto? Y entonces tengo, para X menos 1, el par es 1. Ahí está el punto. Para 0 es 2. Ahí está el punto. Para 1 es 3. Ahí está el punto. Y para 2 es 4. Entonces, si usted ahora une esos puntos, voy a intentar hacerlo derecho. Ahí. Bueno, ahí me enchuqué porque corté, digamos, la línea, pero justamente va a pasar por el menos 2 cuando el X es 0, que era el mismo gráfico que nosotros vimos ahí. Entonces, solamente estamos demostrando gráficamente que la ecuación que obtuvimos a partir del gráfico, x más 2, es la correcta. Porque al reemplazar valores de x y graficarlos, nos da el mismo gráfico. Es decir, obtuvimos muy bien, ¿no es cierto?, eh, el, la ecuación a partir de ese gráfico. Entonces, nosotros podemos señalar, ¿no es cierto?, una ecuación de una función lineal
a partir del gráfico, como lo hicimos recién, teniendo solamente dos puntos, digamos, dos pares de números. Con esos dos, inmediatamente podemos saber. ¿Por qué? Porque con esos dos números podemos determinar la pendiente, ya tenemos el M, y si la gráfica cruza el eje Y, sabemos que ese punto por donde cruza el eje Y es nuestra letra B de la ecuación de la función lineal. ¿Ya? Ahora, si a nosotros nos dieran una tabla nomás de la función, porque también recuerden que una función también se puede reemplazar por una tabla como esta, para determinar la ecuación, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que hacer algo muy simple. Si vemos en la tabla que donde el x vale 0, ahí, automáticamente sabemos que ese y corresponde a b. Porque en ese punto el eje va a cruzar o sea, la recta va a cruzar por el eje y, donde x es 0. Si nosotros miramos la tabla, repito, justo donde el x es 0, el numerito que está al lado, el y que corresponde a ese 0, corresponde a nuestro b. ¿Sí? Y si queremos calcular la pendiente, usamos cualquiera de estos pares de números de la tabla, el que usted quiera. Por ejemplo, podemos usar esos dos y esos dos, y la pendiente nos tiene que dar la misma que nos dio recién. ¿Cuánto nos dio recién? 1. Hagamos la prueba. Vamos este va a ser nuestro x1, este va a ser nuestro y1, este va a ser nuestro x2, este va a ser nuestro y2. Hagamos esa menos 1, 1, 2, 4. Entonces, arriba va el i2, que era 4, ¿no es cierto? Y el i1 era 1. El x2 es 2, ¿no es cierto? Y el i2, perdón, no, perdón, me equivoqué acá. Era 4 menos 1, ¿no es cierto? Y 2 menos i1. Ah, no, está bien. Y el otro es x2, 2 menos 1. Ahí está. Eso es. Entonces, arriba nos da 4 menos 1 es 3. Y abajo sumamos ahí y eso me da 3. Y eso me da 1. La misma pendiente. Elegí dos puntos distintos, pero la pendiente nuevamente me dio 1, que es la pendiente de la recta. Por lo tanto, volvemos a comprobar que la función f de x es igual a x más 2. Esa es la ecuación que representa a esa función. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a los conceptos que no estaban bien claros. Joaquín, Milla, que me había preguntado Em, Milla. yo quedé súper claro. Con la última parte me confundí un poco de por qué da 2, x más 2. Es lo único que me confundí un poquito, nada más. Ah, ¿por qué x más 2? Porque mira, yo ahora estoy haciendo la ecuación mediante la tabla. Dijimos que donde la tabla, donde el x es 0, el 0 que acompaña, o sea, el y que acompaña al x0, que sería el 2, es b. Y por eso que yo reemplacé aquí b. Recuerda que estoy cumpliendo la función general de una función lineal que es mx más b. Entonces estoy reemplazando. ¿Cuánto vale b en esta función? Vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque la tabla me dice que el i que acompaña al x0 es 2. Y el i que acompaña al x0 es justamente el valor de b. ¿Y por qué puse x? ¿Y por qué? O sea, no puse ningún número porque obviamente aquí hay un 1. ¿No es cierto? Si hay una letra y no tiene ningún número al lado es porque hay un 1. Y es este 1 que está ahí, que es la pendiente, que corresponde a ese. O sea, en el fondo hice esta función 3 veces. Primero, determinamos la ecuación en base al gráfico, mirando por dónde cruza el eje Y, por dónde cruzaba el eje Y, ahí, 2. Ah, entonces el B es 2. ¿Y cómo saqué la pendiente? Usé estos dos puntos que me mostraba el gráfico, que era
y2, perdón, x1 que era menos 2, y 0 que era y1, y el x2 que era 0, y el y2 que era 2. Y con esos dos saqué la pendiente, me dio 1. Ah, entonces reemplacé el 1 ahí y saqué la ecuación. Luego, comprobamos, ¿no es cierto? Con esta misma ecuación nos dimos algunos puntos y graficamos. Y obtuvimos, demostramos que la ecuación que habíamos obtenido aquí es la correcta porque nos dio el mismo gráfico. Y en tercer lugar, con la tabla ahora, suponiendo que no nos hubieran dado ningún dato anterior, ni nos hubieran dado el gráfico, ni tampoco nos hubieran dado la función, la ecuación, nada, solamente la tabla. Mirando la tabla, ¿cómo obtenemos la función? Entonces miramos, donde el x es 0, ese y de ahí es nuestra letra b de la ecuación. Y la pendiente la sacamos eligiendo dos pares de números para sacar la pendiente y saber cuál es el valor de m, que en este caso nuevamente nos dio, por supuesto, 1. Y entonces nos dio la ecuación que está ahí. No sé si queda claro, digamos, la explicación de por qué nos dio x más 2 nuevamente, porque estamos haciendo la misma función por tercera vez. Sí, ¿Alguna? profe, me quedó súper bien claro. Ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya. Veamos esta función. Y igual a menos 2x más 3. ¿Cuál es la pendiente de esa función? ¿Cuál es la pendiente de esa función? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien me puede decir? ¿O nadie puede darse cuenta cuál es la pendiente de esa función? Después de todo lo que hemos dicho. Incluso mirando la pizarra puede decir cuál es la pendiente. ¿Cuál es? No, no es 1. Aquí me están sugiriendo que es 1. ¿Cuál es la pendiente? ¿Dónde está ubicada la pendiente en la ecuación de la recta? En esta ecuación de una función lineal. ¿Dónde está? ¿Acompaña a qué? Miren la función de arriba. Esta. La pendiente es la m. ¿Dónde está la m? Menos 2. Muy bien. La función, o sea, la pendiente es menos 2. Ahí está clarita. Le está sacando la lengua a la pendiente. Ve ahí. Menos 2. Porque es la que acompaña al x. ¿Y por dónde cruza esta función al eje y? ¿Por qué? Por 3. Por el 3. Muy bien. Ahora, si la pendiente es menos 2, si yo hago aquí un grafiquito, no sé exactamente cómo es, pero sí puedo suponer que la pendiente es negativa, es decir, va disminuyendo de izquierda a derecha y cruza por el 3, suponiendo que el 3 esté ahí. La pendiente, la recta va a ser algo así, ¿no es cierto? Porque es pendiente negativa, es decir, va decreciendo de izquierda a derecha. Y como es menos 2, es bastante vertical, ¿sí? Más o menos así sería la recta. Usted podría darse valores y comprobar, digamos, cuál es el gráfico de esta función específica. Miremos otra función. La función g de x igual a 3/4 x más 2. Bien, ¿cuál es la pendiente de esta función? 3 3 cuartos. cuartos. 3/4, positiva. Por lo tanto, esta función va al revés, ¿no es cierto? Va creciendo de izquierda a derecha. ¿Y por dónde cruza el eje y? Por 2. Por el 2, muy bien. Entonces ahí tenemos el 2. Entonces, pero como la pendiente es 3/4, es bastante más bajita que la anterior,
a lo mejor la función va a ser ahí más o menos, ¿no es cierto? Va y cruzando por el 2. Usted puede graficar y darse cuenta, digamos, exactamente cómo es, pero usted puede proyectar más o menos cómo es una recta en función de eso. Ahora, termino con lo último, porque ya se nos acabó el tiempo. Termino con lo último. Si una pendiente, o sea, una recta, tiene esta forma, así, supongamos que ahí está el 2, significa que todos los números de x, su imagen es el 2. Es decir, esta función f de x es igual a 2. Es decir, no hay x, sino que solamente es un 2. Y como no hay x, tampoco hay m. Y por lo tanto, mi pendiente es 0. Podría ser el 3, el 4, el número que usted quiera. ¿Ya? Esta es la función constante, que en este caso la constante es el 2. Podría ser cualquier otro número, repito. Podría ser un medio, 3/4 o menos 2, el que usted quiera. Pero si hay una recta que está paralela al eje X, entonces, como ustedes bien me están diciendo ahí, la pendiente es 0. ¿Por qué no existe? Porque no hay X. Y si no hay X, no hay M. Y como no hay M, entonces es 0. ¿Sí? Y el otro caso extremo de la pendiente, entonces, es este. Cuando la recta va paralelo al eje Y ahora. En ese caso, la función a la que estamos frente a la función es un X partido por 0. Por lo tanto, el X y como consecuencia el M que está acompañando la X se hace infinito, ya se indetermina. Entonces, eso es una recta de pendiente indeterminada. ¿Por qué? Porque dentro de los reales no podemos encontrar cuál es la pendiente, porque estamos dividiendo por 0 esa pendiente. ¿Ya? Muy bien, entonces, en resumen, tenemos la función lineal, ¿no es cierto?, que está determinada por la ecuación general de mx más b, es decir, donde m es la pendiente y b es el punto donde esa recta cruza el eje Y. Y en segundo lugar, tenemos tres tipos de pendientes. Pendientes positivas, pendientes negativas, pendientes cero y pendientes infinitas. Mientras más vertical es la pendiente, más alta es la pendiente, ya sea positiva o negativa, ¿no es cierto? Y mientras más horizontal es la recta, mientras más acostadita está la recta, menor es la pendiente, ¿ya? Eso también ustedes lo pueden ver en algo muy práctico, como por ejemplo subir un cerro, ¿cierto? Si ustedes suben un cerro y dicen, uy, dice, este cerro tiene una pendiente muy marcada. ¿Por qué quiere decir eso? Que el cerro está así, hay que subir, cuesta mucho subir. En cambio, no, la pendiente es bajita de ese cerro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerro es como una colinita, ¿no es cierto? Usted sube suavemente. Es lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo le está reflejando el cambio del eje Y con respecto al eje X. Ya, chiquillos, eso sería. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda o consulta a mi correo. No sé si tiene algún otro comentario, pregunta, consulta. Ya, qué bueno. Entonces ya de la próxima clase vamos a empezar a ver algunos ejercicios de funciones. Como ya hemos dicho, ya los datos más importantes en términos generales. Y después vamos a empezar a meternos ya en funciones específicas. ¿Ya? Que son las funciones que van a empezar a ver después para la prueba de selección universitaria, que no sé cuál van a tener ni cuándo la van a tener, pero algo van a tener en alguna parte, y para eso lo más probable es que les pregunten cosas de funciones. Chiquillos, me despido, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes. Chao, profe. Chao.